Bueno, gente, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este séptimo seminario interno que venimos haciendo desde Oliveros. Bueno, hoy me toca presentar a Miriam Arango. Ella es la directora del Laboratorio en Tecnología de Semillas. Trabaja junto con su equipo, que bueno, acá está Karina y Mailén. Y bueno, hoy nos viene a contar lo que fue el trabajo de su tesis doctoral, que la hizo en maíz. Bueno, antes de dejarle pie a Miriam, avisarles que la charla va a quedar grabada y después se sube al canal de YouTube de INTA Oliveros, donde están también todas las otras charlas anteriores, están todas cargadas ahí para quien quiera verlas. Así que bueno, Miriam, te doy pie. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a ver mi tesis doctoral, cuyo título es Caracterización de la calidad de lotes de maíz para su uso como simiente a través de ensayos fisiológicos y bioquímicos. El director de tesis fue la doctora Adriana Salinas, el codirector Roque Cravioto y mi asesora en estadística, la licenciada Ivana Barbona de la Facultad de Zavalla. Bueno, es indispensable disponer semilla de calidad para lograr una implantación y establecimiento del cultivo tendiente a lograr una producción sustentable. Para ello es fundamental determinar la calidad de la semilla antes de la siembra. ¿Y esto cómo se hace? Midiendo una serie de atributos. Estos atributos son la viabilidad, que es el porcentaje de semillas vivas, la germinación, que es las semillas que son capaces de germinar en condiciones favorables en laboratorio, el vigor, que es el porcentaje de semillas que son capaces de germinar en condiciones no favorables, el porcentaje de daño mecánico, la pureza física, la pureza genética, el peso de mil, contenido de humedad, la sanidad, etc. Todos estos atributos permiten realizar un diagnóstico eficiente de la calidad de semilla y se hace a través de ensayos en laboratorio. Pero estos ensayos tienen que cumplir con series de requisitos, es decir, ser rápidos, económicos, sencillos y confiables. Lo que siempre nos preguntan en el laboratorio cuando nos traen una muestra de semillas, ya sean productores, investigadores, asesores, es ¿cuál es la prueba? En este caso de vigor en maíz. La mejor, la más rápida, la que da mayor información, la más sencilla de realizar, la más económica. Bueno, yo también quería saber cuál era. Y por eso nos planteamos un trabajo de investigación que dio origen a esta tesis doctoral, cuya hipótesis es la siguiente. La identificación de la calidad fisiológica de lotes híbridos de maíz puede ser optimizada mediante una mínima combinación de pruebas de laboratorio. El objetivo general planteado fue desarrollar y evaluar ensayos de vigor de referencia en laboratorio que sean rápidos, sencillos y económicos y que permitan establecer niveles de calidad de los lotes de maíz. La tesis estuvo dividida en capítulos. El primer capítulo, el título era la identificación de la calidad de los lotes de maíz utilizados en la tesis, cuyo objetivo era caracterizar la calidad inicial de los 6 lotes de híbridos de maíz en base a la evaluación de distintos atributos por medio de ensayos de laboratorio y de campo. Los materiales fueron 6 híbridos comerciales aportados por la empresa Nidera. Eran todos híbridos simples, 5 templados y 1 tropical, con distintas características de grano, duro, flint, dentado, semidentado, chatos y redondo, como para tener algún tipo de variabilidad genética. Las determinaciones de calidad inicial que se hicieron fue determinar el contenido de humedad, el peso de mil, la mayoría de las técnicas fue de acuerdo a las reglas internacionales ISTA, el nivel de daño mecánico por la técnica de Fast-Green, viabilidad por la técnica topográfica de tetrasolio, germinación estándar y vigor por tetrasolio. Como los materiales eran líneas comerciales, híbridos comerciales, estaban todos curados, para algunas técnicas fue necesario quitarle ese curasemilla y se hizo a través de lavados sucesivos con agua de la canilla para evitar todo tipo de daño, con un cuidadoso manipuleo. En el caso de identificación de daño mecánico, utilicé la técnica de verde rápido, donde usé 4 repeticiones de 50 semillas. Esta técnica es muy rápida, se hace en pocos minutos,
consiste en sumergir los cariopsis en la solución de Fast-Green al 0,1%, se los deja unos minutos, se lo agita, se lo enjuaga y se los deja orear y se evalúa. Es una técnica de tinción que pone en evidencia los daños mecánicos que puede tener el cariopsis de maíz por ser raspaduras o rajaduras, pero no visibles a simple vista, por la deposición del color verde, y se hace una clasificación en daño leve, cuando hay poca deposición sobre el embrión, moderado, cuando crece un poco más esa deposición, indicando daño sobre el embrión, y severo, cuando cubre casi todo el embrión. La prueba de germinación la hice de acuerdo a la metodología ISTA, 4 repeticiones de 50 semillas a 25 grados centígrados, con un conteo final a los 7 días, en rollos de papel. Se evaluaron, de acuerdo al criterio ISTA, en plántulas normales, aquellas que tenían todas sus estructuras presentes, sanas y equilibradas. Semillas no germinadas son las semillas que se consideraron muertas, y las semillas que no tenían alguna estructura, como en el caso de este que no tiene la parte aérea, no tiene el sistema radicular, o retorcimientos, curvaturas, daños en el coleoptilo que originan hojas primarias dañadas, se consideraron plántulas anormales. La prueba de viabilidad se hizo por la prueba de tetrasolio, que también es una prueba rápida, en 24 horas tenemos el resultado. Se hace una imbibición de las semillas de 18 horas, luego se hace un corte longitudinal con bisturí sobre el embrión y 3/4 del endosperma, y luego se incuba en estufa en la solución de tetrasolio durante 3 horas. Posteriormente se hace la evaluación bajo lupa, donde el analista observa la coloración del embrión. Todo lo que está rojo se considera vivo, y cuando hay manchas blancas, o sea, áreas no teñidas, es muerto. Entonces, el analista, en base a la cantidad de área viva y muerta, clasifica a las semillas en viables y no viables. En Oliveros desarrollamos un patrón para las poáceas, donde clasificamos a las viables en 3 grupos. Viables sin defecto, cuando todo el embrión está perfectamente teñido. Viables de efectos moderados, cuando tiene alguna área no teñida, pero en una zona no fundamental o no un meristema importante para la producción de la plántula. Y viables de efectos severos, lo que recomienda ISTA, que tolera la falta de raíz, porque tiene primordios que pueden desarrollar raíces adventicias importantes, la raíz y parte del escutelo, pero que no supere el tercio, o solamente un tercio del escutelo. Este es el límite de viabilidad. Cuando tenemos áreas muertas en la zona del mesocótilo y las raíces, los primordios, es no viable, la raíz y los primordios no viable, o gran parte del escutelo o el coleoptilo y las hojas primarias se consideran como no viables. Entonces, 1, 2 y 3, estos 3 niveles forman la viabilidad, y también podemos obtener el resultado de vigor sumando viables sin defectos y viables de efectos moderados. Como les dije, es una técnica rápida, en 24 horas tenemos el resultado. Como pruebas de vigor, sin estrés, utilice el conteo anticipado y el primer conteo dentro de la prueba de germinación estándar, la prueba topográfica de tetrasolio para determinar vigor, como les comenté recién, tetrasolio de aleurona para evaluar la viabilidad de la capa de células de aleurona que recubren el endosperma y que son fundamentales para la degradación de las reservas. Cuanto mayor porcentaje de capa aleurona viva, hay mayor vigor y mayor viabilidad. Y la técnica de conductividad eléctrica de semillas individuales con el equipo SAT 2000S. Bueno, como les dije, el conteo anticipado y el primer conteo los hice abriendo los rollos de germinación a los 3 días y evaluando la cantidad de plántulas normales. Luego cerré el rollo, lo volví a mandar a la cámara de germinación por un día más, hice el primer conteo, nuevamente abrí, evalué plántulas normales, cerré el rollo y lo volví a mandar a la cámara hasta los 7 días para la germinación. O sea, estos datos son muy importantes porque nos permiten clasificar a los híbridos con respecto a la velocidad de germinación. Aquel lote que más tempranamente tenga un valor de germinación elevado tiene mayor velocidad de germinación. La prueba de tetrasolio de aleurona es un poco más lenta, digamos, que la de tetrasolio, ya que toma 5 días la tinción. Los cariopsis se cortan en H, se le hace un corte en H sobre la parte opuesta al embrión y en la parte de la corona, luego se incuban por 5 días en tetrasolio
y estos cortes permiten una mejor penetración del tetrasolio y luego una mejor evaluación de la superficie teñida. Cuando tenemos una superficie mayor del 75%, estamos en híbridos que tienen una alta viabilidad y un alto vigor. Entre 75 y 50% de la superficie teñida es de vigor medio y menos del 50% de la superficie teñida son de bajo vigor. Pero es una técnica que requiere un mayor entrenamiento del analista y más días de trabajo. Con respecto a la conductividad eléctrica, con el equipo SAT 9000S es una técnica muy rápida porque en 24 horas podemos evaluar la liberación de electrolitos e indirectamente la integridad de las membranas celulares. Y esto está directamente relacionado con el vigor. A mayor liberación de electrolitos, menor integridad y menor vigor. Y como les dije, es una técnica rápida. Lo que requiere, sí, es de un equipo costoso, que es este equipo, y no requiere personal entrenado, es muy práctica y muy rápida de realizar. También hicimos emergencia a campo, 2 siembras para tener distintas condiciones, siembra manual, en un diseño completamente aleatorizado, con 3 repeticiones, y se hicieron recuentos en B1 y en B2. En B1, cuando la hoja primaria atravesaba el coleoptilo, en la mayoría de las plantas del surco, y B2 cuando había 2 hojas completamente desplegadas, en la mayoría de las plantas del surco. Y se hicieron tanto los ensayos de laboratorio como la emergencia a campo en la estación experimental Oliveros. Apliqué un análisis estadístico de diseño completamente aleatorizado, análisis de variancia, se comprobaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de variancia, cuando no ocurrieron se aplicó transformaciones, luego las medias se compararon por Tukey, se hizo correlación de Pearson y se utilizó el paquete estadístico Infostat. Vamos a ver algunos de los resultados con respecto a la prueba de germinación estándar, que es la por la cual se comercializan todas las semillas en el mundo. Podemos ver que se pudieron separar a los 6 híbridos en 3 grupos de calidad, 3 niveles de calidad. Uno de calidad alta, con más del 95% de germinación, otro de calidad media y uno de calidad baja. Cuando se aplicaron las pruebas de vigor sin estrés, de conteo anticipado y primer conteo, podemos ver que los lotes se ordenaron de la misma manera y también se separaron en 3 niveles de calidad. Si bien los valores de germinación en el conteo a los 3 días y a los 4 días son menores que los valores de germinación, es obvio porque hacemos un recuento temprano, pero se pueden rankear de la misma manera que en la prueba de germinación estándar, adelantando muchos días los resultados. Con respecto a la siembra a campo, en la primera siembra tuvimos valores bastante altos de germinación y se separaron en 2 niveles. El lote 1 poseía una calidad muy baja y muy mala emergencia, mientras que los otros 5 híbridos germinaron muy bien, valores superiores al 90%. Y en la segunda fecha de siembra, con condiciones no tan favorables, los híbridos se separaron en 3 niveles. Bueno, vamos a ver en estas imágenes el ordenamiento de los lotes en las diferentes pruebas y los niveles adquiridos. Por germinación estándar separamos en 3 niveles, conteo anticipado los 6 híbridos por 3 niveles, primer conteo 2, la prueba de viabilidad por tetrasolio permitió separar en 2, la de vigor en 3, pero cuando dentro de la prueba de tetrasolio utilicé como variable el porcentaje de semillas viables sin defectos, pude separar en 3 niveles de calidad. Y más o menos los híbridos se rankearon de forma muy parecida. En la prueba de conductividad eléctrica conseguí un nivel más, o sea, los 6 híbridos se separaron en 4 niveles. En las pruebas de verde rápido, el daño leve se paró en 3, el daño severo se paró en 2, tetrasolio de Lebrona también se paró en 4 niveles, siempre, y las emergencias a campo, como vimos, la primera fecha en 2 y la segunda fecha en 3 niveles. Cuando apliqué correlación de todas las pruebas de calidad aplicadas en este capítulo, para la primera fecha de siembra y la segunda fecha de siembra, pudimos observar que la prueba topográfica por tetrasolio, tanto para viabilidad
como Vigor y las viables sin defectos, las semillas consideradas viables sin defectos, fueron las que tuvieron tanto en la primera siembra como en la segunda siembra una alta correlación con la emergencia campo. O sea que esta prueba de tetrasolio tiene las ventajas de ser rápida, con muy buena correlación a campo. Con respecto a tetrasolio de leurona, tuvo la que tiene menos del 50% teñido, una correlación negativa con la emergencia campo, que es lo que corresponde, a menor viabilidad de la capa de leurona, menor emergencia va a haber. Y por último, la prueba de conductividad eléctrica de semillas individuales también presentó una alta correlación negativa con la emergencia campo, coincidiendo que a mayor lixiviación hay una menor viabilidad y menor vigor. Conclusiones de este capítulo. Pudimos ver que todas las pruebas utilizadas, tanto de germinación como de vigor sin estrés, permitieron realizar ranking u ordenamiento de los híbridos utilizados. La prueba topográfica por tetrasolio, la prueba de tetrasolio de leurona y la de conductividad eléctrica fueron las que mejor correlación tuvieron con emergencia campo. Es importante la prueba de conductividad eléctrica como herramienta porque es una prueba muy rápida, aunque requiere de un equipo costoso, y permitió una separación de 4 niveles de calidad. Y el conteo anticipado también resultó ser una prueba rápida, sencilla, interesante de utilizar, sobre todo porque es parte de la prueba de germinación estándar que, como su nombre lo dice, está estandarizada para maíz. Cada una de estas pruebas brinda una información distinta, valiosa y parcial, y conjuntamente nos permiten hacer una buena descripción de la calidad, clasificando a los 6 híbridos entre 3 y 4 niveles de calidad. En el capítulo 2, que fue sobre todo lo que más me interesaba, aplicar distintas pruebas de vigor, el objetivo fue identificar aquellas condiciones de estrés físico aplicadas al ambiente de los ensayos de vigor de laboratorio que permitan la expresión de diferentes condiciones fisiológicas de los lotes estudiados. Seguimos con los mismos 6 lotes de híbridos comerciales de maíz, a los cuales les apliqué distintas pruebas de vigor. Ninguna de estas pruebas están estandarizadas en las normas ISTA, en las reglas internacionales, son la mayoría sacadas de pruebas de trabajos de investigación. Uno de ellos fue la prueba de germinación en frío, que la utilicé a 10 grados centígrados. Es una prueba de germinación solamente que a menor temperatura. La prueba de inmersión en agua, que consiste en sumergir a los cariopsis de maíz en agua directamente, agua de la canilla, pH neutro, pero utilicé distintas temperaturas y distintos tiempos de inmersión. Esta prueba se utiliza para simular condiciones de anegamiento y se utiliza en mejoramiento, para ranking de materiales. La prueba de envejecimiento acelerado es una prueba que está sugerida en el manual de vigor de ISTA del 95 y la utilicé también a 2 temperaturas, 45 y 41 grados centígrados. La prueba de frío modificada, con la modificación de utilizar arena en vez de suelo, es la prueba más utilizada en maíz, pero no está estandarizada, sobre todo por el problema de que utiliza suelo, justamente, mezcla de suelo y arena a distintas temperaturas y distintos tiempos. Entonces esto complica mucho la estandarización, porque depende del tipo de suelo, la textura, la estructura, la presencia de patógenos, qué tipo de patógenos. Yo eliminé el suelo y utilicé arena para incorporar solamente el estrés de frío de baja temperatura en un suelo con alto contenido de humedad. Y la prueba de frío saturado, que es una prueba de frío, pero con un sustrato totalmente saturado de agua. Yo utilicé también arena. Esta técnica se utiliza también en mejoramiento para ranking de lotes con respecto a esta técnica que es muy estresante. En esta imagen podemos ver cómo se comportaron los distintos híbridos frente a las distintas pruebas. Con respecto a envejecimiento acelerado, podemos ver que algunos híbridos soportaron muy bien las condiciones de estrés, otras, por el contrario, lo pasaron muy mal y germinaron muy bajo, y otras en forma intermedia. Lo mismo ocurrió con el frío modificado. Si bien utilicé temperatura de 10 grados, que recomienda ISTA en su manual de vigor,
utilicé otra temperatura más baja, 7,5, y otra más baja, inferior, que recomiendan los investigadores para rankear lotes de 5 grados centígrados. Algunos lotes fueron capaces de soportar ese frío y germinar muy bien, mientras que otros no fueron capaces. Y en el caso de la prueba de frío saturado, como vemos en esta imagen, este lote lo soportó bastante bien, ya que germinó una importante cantidad de plántulas, mientras que este otro, la mayoría de las semillas no pudieron germinar y quedaron como semillas muertas. Dentro de la parte estadística, apliqué un diseño completamente aleatorizado, apliqué este modelo, hicimos análisis de variancia, con prueba de Tukey para las medias, correlación entre las distintas pruebas y la emergencia a campo, y con el objetivo de identificar cuál era la mejor prueba, aplicamos un análisis multivariado de componentes principales para utilizarlo como índice de selección de pruebas. Bueno, con respecto, en forma general, podemos decir que todas las pruebas correlacionaron con campo, permitieron clasificar a los lotes en distintos niveles de calidad, desde 2 niveles, que fue la prueba de frío saturado, que es muy estresante, hasta 5 niveles de calidad, que fue la prueba de inmersión en agua, 23 grados a 48 horas. Se pudieron hacer ranking de los lotes u ordenamiento de los mismos según la calidad. Cada una de estas pruebas de vigor puso en evidencia las deficiencias que tiene con respecto al estrés aplicado. Y nuevamente puedo decir que estas pruebas de vigor, cada una de ellas, aporta una información distinta, porque se refiere a la posibilidad de germinar después de haber soportado un estrés distinto. Esta información es valiosa y parcial, y conjuntamente con las pruebas de germinación permite obtener un diagnóstico de la calidad. Con el estudio de las componentes principales tratamos de lograr un índice que nos permitiera tratar de identificar cuál era la prueba o las pruebas mejores para aplicarle a maíz. Ordenamos todas las pruebas y tipos de estrés, porque como les dije, para las pruebas de frío utilicé 3 temperaturas, para envejecimiento acelerado 3 temperaturas, todos y las combinaciones con tiempos de inmersión y temperatura, generó 31 tipos de estrés distintos. Y las ordené en 11 nuevas variables, que era lo que me interesaba clasificar a las pruebas de acuerdo a la rapidez, economía, objetividad. Las 11 nuevas variables fueron la cantidad de días que demandaba hacer la prueba. Algunas eran muy cortas, como la prueba de verde rápido o de conductividad eléctrica, que lo hacían en un día, pero otras eran muy largas, como las de frío saturado, que llevaban 12 o 14 días. El requerimiento de equipo específico, por ejemplo, conductividad eléctrica requiere un equipo de conductividad específico. El requerimiento de capacitación personal para conducir la técnica y evaluar. La complejidad en la ejecución, las técnicas de frío y la técnica de frío saturado tienen muchos pasos. Hay que preparar el sustrato, humedecerlo, colocarlo en la heladera de un día para otro para que alcance la temperatura de estrés y luego sembrar. Entonces eso complica mucho la ejecución de la prueba. La necesidad de uso de productos químicos, como en el caso del tetrazolio, los elementos necesarios para conducir el test, el tipo de objeto que se analiza, es decir, si se analizan plántulas, si se analizan embriones, si se analizan cariopsis, se analizan valores, como en el caso de la prueba de conductividad eléctrica. ¿Cómo es la interpretación de los resultados? Si es fácil, como sería en las pruebas de germinación, o difícil en las pruebas de vigor. Porque cuando se da un valor de vigor, no es tomar solamente el porcentaje de plántulas que dio como resultado ese análisis, sino que se tiene que interpretar como un porcentaje o una posibilidad de éxito en el campo si se replican las condiciones de la prueba en el laboratorio. Los factores de estrés presentes en la prueba, si es un factor, si son 2, si son más. La subjetividad en la evaluación, que está relacionado con el ojo humano. Si en la evaluación participa el ojo humano, hay una cierta subjetividad. En cambio, si en la evaluación, en el valor final del test, es obtenido a partir del valor que da un equipo, como en el caso de conductividad eléctrica, ya nos despojamos del problema de la subjetividad. Es más objetivo, no participa el ojo humano. Y algo que me interesaba mucho, la cantidad de niveles de calidad en que se separaron los lotes. En esta imagen, no los quiero volver locos, pero estarían algunas de las pruebas y las 9
las nuevas 11 variables en las cuales clasificamos o describimos a cada una de las 31 pruebas y estrés. Con todas ellas hicimos un análisis de componentes principales, seleccionamos 4 componentes principales porque consideramos que ya habían acumulado suficiente variabilidad explicada. Y aquí tenemos la correlación de las 4 componentes principales con las nuevas 11 variables. En términos generales podemos decir que la componente principal 1 pesaba mucho los elementos necesarios para conducir el test, o sea que es algo de la metodología. En la componente principal 2 también pesaba mucho la subjetividad en la evaluación, que tiene que ver con el equipo que se usa o el ojo humano. En la componente principal 3 tenía mucho peso el objeto que se analiza, si es plántula, si es cariopsis, si es embrión o si es un valor. Y en la componente principal 4, el único y mayor peso estaba dado por la cantidad de niveles en que permitía separar a los híbridos esa técnica. Bueno, si nosotros recordamos lo que dijimos al principio, que las pruebas se pedían que fueran rápidas, sencillas, económicas, con menor subjetividad, fáciles de realizar e interpretar los resultados, y que permitan separar a los lotes en la mayor cantidad de niveles, se pensó, o sea, analizó que la componente principal 1, la 2 y la 3 tenían que tomar valores bajos, mientras que por otro lado, la componente principal 4 tenía que tomar valores altos, porque esta justamente estaba relacionada con la mayor cantidad de niveles en que se separaban, mientras que las otras tenían mayor peso de metodología. En el análisis de las componentes principales les voy a mostrar una parte, que es la parte de los gráficos, que es la parte más entendible, digamos, o más visual. Tanto la componente principal 1 como la componente principal 2 debían tomar valores bajos, o sea, tendrían que encontrarse las pruebas dentro de este cuadrante. Y aquí vemos que aparece conductividad eléctrica y las estimaciones de vigor y de poder germinativo obtenidas del análisis de conductividad eléctrica. En este otro gráfico, donde vemos componente principal 1 y componente principal 3 graficadas, las dos debían tener valores bajos. Encontramos a la prueba de verde rápido, como les dijimos, rapidísima, en un rato, un día, menos, y las pruebas de germinación, primer conteo y conteo anticipado. En el gráfico vemos que la gráfica de componente principal 1 tenía que tomar valores bajos, mientras que la componente principal 4 tenía que tomar un componente alto, un valor alto. Y en el gráfico aparece conductividad eléctrica, por la rapidez, y que separó en 4 niveles, y PIA 2, que es la prueba de inmersión en agua a 23 grados centígrados y 48 horas. Y luego va a germinación. O sea, no es tan rápida, pero permitió separar en 5 niveles. En este otro gráfico, cuando tenemos la componente principal 2, que tiene que tener valores bajos, y la componente principal 3 también tiene que tomar valores bajos, encontramos nuevamente a la prueba de conductividad eléctrica, con sus dos estimaciones de vigor y de poder germinativo. Aquí, graficada, la componente principal 2 tiene que tomar valores bajos y la 4 los más altos posible. Bueno, en esta parte intermedia, nuevamente encontramos conductividad eléctrica y PIA. Y por último, la componente 3 y la 4. Vemos PIA y las otras PIAs de más días y distintas temperaturas, envejecimiento acelerado y conductividad eléctrica. Bueno, como conclusiones podríamos decir que tratar de elegir una sola prueba para analizar la calidad parece ser una alternativa muy simplista para un problema complejo como es evaluar la calidad de híbridos de maíz. Del estudio de las componentes principales no surge una sola prueba, sino que pudimos ver que surgieron más de una prueba, que tratan de reunir, no todas, pero la mayoría de lo que le pedíamos, de ser rápidas, económicas, objetivas, con buena correlación a campo, que dividen los mayores niveles. En un primer posicionamiento surgió la prueba de conductividad eléctrica de semillas individuales, que tiene la ventaja de ser rápida. En 24 horas tenemos los resultados. Es sencilla, es fácil de ejecutar, no necesita ningún entrenamiento de personal porque se maneja un equipo, es sumamente objetiva porque no hay análisis de plántulas, sino que el resultado lo da el equipo,
pero tiene un inconveniente que es el costo de este equipo especial de conductividad eléctrica. En un segundo punto salió, en un segundo puesto, digamos, salió la prueba de inmersión en agua a 23 grados centígrados, 48 horas. Esta prueba tiene las ventajas de ser sumamente sencilla, fácil de realizar, es sumergir las semillas en agua por 48 horas y luego sembrarla. No requiere ningún equipo costoso, los 23 grados lo conseguimos con la cámara de germinación que tenemos en el laboratorio, pero el inconveniente es que no es rápida, ya que tiene 2 días sumergidas en agua y luego de 5 a 7 días para evaluar germinación. O sea que no es rápida, pero todas las otras las tiene. Y lo más importante es que fue la que más niveles separó. Separó a los 6 híbridos en 5 niveles de calidad. Luego, la prueba de envejecimiento acelerado, vieron que entre los gráficos aparecía una posición intermedia. Es una prueba que no es muy utilizada en maíz, pero tampoco es muy rápida, pero es muy sencilla, es muy fácil, es más o menos como la PIA, solamente tenemos que hacerle pasar un estrés en una estufa y luego ponerlas a germinar y evaluar plántulas. La de tetrasolio se separó en 3 niveles, es sumamente rápida, es sencilla de realizar, pero necesita utilizar una droga, que es el tetrasolio, que no es barato, y necesita tener un personal entrenado, porque hay que observar la forma del embrión, la coloración, bajo lupa, y el analista tiene que decidir en base a esa observación si es viable, no viable, si es vigoroso o no vigoroso. El conteo anticipado a mí me parece una técnica muy interesante, primero porque está dentro de una prueba estandarizada. Hasta ahora ninguna de estas pruebas anteriores está estandarizada por ISTA. Esta sí, porque está dentro de lo que es la prueba de germinación estándar. Es muy rápida y permitió separar en la misma cantidad de niveles que la prueba de germinación y el mismo ordenamiento. Y por último, la prueba de frío modificada en arena a 5 grados centígrados. Permitió separar en 4 niveles de calidad a los 6 híbridos, semejante a conductividad eléctrica, un muy buen ranking. Tiene la ventaja de que es fácil de realizar porque no requiere ningún equipo especial, la hacemos en el laboratorio, necesitamos heladera y cámara de germinación, cosas que disponemos. El problema es que no está estandarizada, que hay que hacer paso por paso muy cuidadoso, hay que preparar el sustrato un día anterior, dejarlo en la heladera, que las semillas entren en contacto con el suelo frío y húmedo desde el tiempo cero. O sea que hay una cierta complejidad. Pero es la prueba más utilizada en el mundo para evaluar maíz, para evaluar vigor, aunque no está estandarizada, pero la podemos estandarizar dentro de nuestro laboratorio. Con respecto a la elección de las pruebas, ¿qué elección podríamos hacer? ¿Qué es lo que siempre nos preguntan? ¿Cuál es la prueba? ¿Y usted cuál utilizaría? Y yo les respondo con otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Y esto es muy importante, porque una etapa temprana dentro del mejoramiento, cuando se necesita seleccionar líneas y tener que hacer una buena descripción de los materiales, no importa el costo de la prueba, ni lo que me dure, lo que me tarde hacer la prueba, ni lo complicado. Allí hay que aplicar estrés severo para ver cómo se comportan los materiales frente a altas temperaturas, a suelos inundados, a suelos fríos, con patógenos, etc. Allí hay que privar lo que uno quiere analizar, describir los materiales e incorporar esa información para seleccionar líneas. En una etapa posterior, que es en cosecha y post cosecha, sería interesante aplicar pruebas que permitan identificar daños mecánicos, y si es con rapidez, mejor. Puede ser la prueba de conductividad eléctrica, la prueba de verde rápido, la prueba de tetrasolio. Y en el monitoreo durante el almacenamiento es importante aplicar también pruebas rápidas que nos permitan conocer el deterioro, el avance del deterioro o la condición fisiológica. No descarto primer conteo, no descarto germinación, para nada. Son pruebas que hay que aplicar y que hay que comparar con las pruebas que se hicieron en post cosecha inmediata. Otro elemento a tener en cuenta es el costo y beneficio. La relación costo-beneficio de incorporar a nuestro laboratorio una nueva técnica o un nuevo equipamiento. Si hay metodologías estandarizadas, esas son las que hay que utilizar.
y si no, estandarizarlas dentro de nuestro laboratorio. Eso siempre implica un costo. Por otro lado, hay que evaluar los equipos disponibles y la capacitación del personal disponible en el laboratorio. Si queremos incorporar un nuevo equipo o una nueva técnica, tenemos que invertir en la capacitación del personal. Y por último, es muy importante la rapidez en la obtención de los resultados y podemos recurrir a hacer recuentos anticipados, pero siempre estandarizando las técnicas dentro del laboratorio. Entonces, la elección de la técnica o las técnicas en el laboratorio surge de tener en cuenta el objetivo, el momento y el destino del diagnóstico. Y esto nos va a permitir hacer una combinación apropiada de las distintas técnicas disponibles. Bueno, es lo que tenía preparado. No quiero terminar sin agradecer a mis directores, codirectores, que fueron el alma mater de todo esto, a Sergio Cap de Nidera, que me facilitó las semillas, a Facundo Ferraguti, que también me consiguió los híbridos para una parte de la tesis, a todo el equipo del laboratorio de semillas, que son mis compañeros de vida, al equipo de manejo de cultivo de maíz, que me ayudó muchísimo en la siembra, a Carlos Périgo de la Facultad de Zavalla, que me ayudó con la parte química, y a 2 alumnas del taller 4, Betiana Canavesi y Judith Seghetti, que me ayudaron en todo, desde la preparación, la siembra a campo, hasta la incorporación de los datos en la base de datos. Y por supuesto, a mi familia. Muchas gracias. Acá tengo unas preguntas. Dale. El que las haga las podemos hacer en voz alta porque este es un espacio informal. Tenemos Luis Jacqueline. Sí. ¿Está? Si lo quiere hacer la pregunta en voz alta, no hay problema. Si no la hago yo, pero para descontracturar. Él preguntaba acerca de los maíces pisingallo, ¿no? Si lo habían hecho. No, yo en este caso utilicé, no fue fácil conseguir materiales, me llevó su tiempo, yo quería materiales que no estuvieran curados y si es posible de distintas empresas. No fue fácil, trabajé con lo que conseguí. Estos eran híbridos comerciales, pero la metodología se puede aplicar a cualquier material, Y por ser especie diferente, ¿hay un PG tiene algún comportamiento diferente, Miriam? Era pregunta de burro. ¿Especie diferente? Lo bueno, hay que estandarizar la técnica. No son misma especie. Por eso. Pensé no, que digo yo, porque viste que por ahí las leguminosas tienen menor vigor muchas veces con respecto a las gramíneas, por eso tengo entendido yo. Bueno, tenés que probar para cada técnica, las reglas ISTA nos recomiendan algunas técnicas. Cuando no tenemos hay que recurrir a la bibliografía, hacer una revisión bibliográfica con respecto a la especie o al libro, a los materiales, y probar en el laboratorio y lograr una estandarización interna. Bueno, acá Facundo dejó una pregunta, ahora que la estoy buscando, que era si en maíces tardíos es posible considerar menores requerimientos de pH y vigor a la siembra. O sea, si te podés bancar un menor pH cuando tienes maíz tardío. No, yo creería que no. Cuando hablamos de menor, ¿de qué? Las pruebas de vigor y las de calidad lo que hacen es hacerte ranking y dar idea de qué posible germinación podés tener. Al contrario, tendrían que ser de mejor calidad, porque lo estás sembrando en condiciones favorables, ¿o no? Ahí está el autor de la pregunta. Ahí está, me hago cargo. No, es una consulta que tenemos bastante frecuente, que apunta normalmente a lo siguiente, que vos tenés mejor temperatura de suelo, normalmente, o sea, el test de frío como que no importa como factor de selección de vigor, ¿no? Sí, claro. Y normalmente, en general, también tenemos buena humedad a la siembra, y entonces como que se cree que hay un ambiente más propicio
y como hay un ambiente más propicio, se podría usar semilla de una calidad un poco inferior, con menor vigor y con hasta menor pH también. No sé No, qué opinas vos. no, 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 no. El campo es una cajita de germinación totalmente distinta a la del laboratorio. La calidad determinada en el laboratorio son pH, y yo nunca sembraría con menor calidad, la mejor calidad que pueda tener, que sea capaz el lote de soportar otras condiciones. Si van a ser mejores las condiciones, mejor trabajar con una calidad inferior, pero ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Acordate que el maíz siembra una plántula, una semilla. No se negocia. Listo. No se negocia. No mates al mensajero, yo te traslado la pregunta. No. Cuando hablamos, Coincido con vos. Cuando hablamos de menor calidad, pero ¿qué es menor calidad? 60, 50, 80, 90. Si estamos, ¿te das cuenta? Hay que ver los datos. Che, mira, yo tengo una pregunta de metodología. ¿Viste cuando mostraste las 11 variables que metiste para los componentes principales? ¿Cómo cuantificaste, qué sé yo, bueno, el número de químicos que usabas en cada fácil? Pero había una variable que era como ser la aptitud del operario. Bien, muy buena tu pregunta, muy buena, sí, no fue fácil. En algunos utilicé, utiliza drogas, ¿no? En los otros, muy alta, media, baja y muy baja. ¿Me entendés? Bueno, fue sí. una clasificación, y de 1 a 4, ¿me entendés? ¿Me entendiste? ¿Y fue una encuesta eso? ¿Fue una encuesta o solamente algo que hiciste vos como No. experiencia? Lo hice yo de acuerdo al conocimiento de cómo son las técnicas, porque hay técnicas que son muy fáciles de conducir, como la prueba de germinación estándar, y otras que son por eso yo les puse las metodologías. Por ejemplo, la prueba de frío saturada, vos tenés que armar todo un sistema en el laboratorio de una caja más grande, con agua, después una plataforma para sostener una caja plana con un papel que pesque el agua en la caja grande y te sature de humedad el sustrato donde vas a sembrar la semilla. Te estoy hablando de la prueba de frío saturado. Las semillas se siembran con los embriones orientados hacia el sustrato y se comprimen lentamente, suavemente, sobre ese sustrato, de manera que el embrión esté en contacto bien firme y todo el embrión con ese sustrato arena saturado de humedad. Entonces, esa prueba es muy complicada en la cantidad de elementos que necesita, en la ejecución, en la preparación. Las dos pruebas de frío necesitan que vos prepares el sustrato frío desde el día anterior, los coloques en una heladera, los mantengas fríos, al día siguiente vas sacando las cajas de a poco, las sembrás y las volvés a poner en otra heladera. ¿Me entendés? Entonces, Mira cómo se generó la variable, no, pero claro, sí, bueno, esa parte está en la tesis bien explicada, pero como tenía que ser, no la expliqué bien, pero justamente cada variable, está bien, cada variable tenía una gradación, algunas eran de 1 a 3, otras eran de 1 a 4, y así sucesivamente. Sí, y la otra que tenía yo por acá anotada era, viste que vos decís, ¿cuál es mejor que otra? ¿A cuál usas como patrón? ¿Sí? Con respecto a quién lo comparás, decís, bueno, si tenemos un montón de ahí de metodologías, bueno, decís vos. Justamente eso es lo que me pasó. Una vez que tuve tantas pruebas, todas me rankeaban, le puse los niveles 3, 4, todas rankeaban. Bueno, ¿y cuál es la mejor? ¿En base a qué la elijo? Y bueno, ¿qué decía yo? Lo más fácil, pero también tiene que ser rápido, pero también tiene que separar. Si era lo más fácil, la prueba de primer conteo, la conteo anticipado. ¿Me entendés? Esa me hizo 3 niveles, igual que germinación. Era la más rápida. Tetrasolio también es rapidísima. Conductividad eléctrica. Pero para conductividad eléctrica tengo que tener el equipo del conductivímetro y saber interpretar los resultados. O sea, si yo tengo el conductivímetro y sé interpretar los resultados, obvio que uso esa. Pero es un costo importante el equipo.
No tengo conductivímetro, tengo gente en el laboratorio que sabe evaluar tetrazolio, 24 horas, uso prueba de tetrazolio. Tetrazolio de Leurona me da una información riquísima, pero es larguísima, y es muy delicada la interpretación de los resultados, esa la elimino. Esa, como rutina estamos hablando, ¿eh? No, Para sí, como rutina. investigación es otra cosa. Y si yo tengo que elegir, es la prueba de inmersión en agua, porque es barata, buena, yo siempre digo buena, bonita y barata. Me hace las pruebas de inmersión tienen mucha utilización y son viejas, son pruebas viejísimas, mucho uso en mejoramiento, las han utilizado para hacer screening de materiales. Y es fácil, porque la sumergís en agua a 23 grados en la cámara de germinación que tenés, la sacás, la escurrís, la dejás orear, la sembrás y haces una prueba de germinación estándar. Y te olvidás de todo el problema del frío, de todo lo que te estuve contando, de hacer la saturación del sustrato, las dos cámaras de frío, ponga en una, saca, ponga en el otro. ¿Me entendés? No, Yo me quedo con esas tres. Si tengo el equipo, conductividad eléctrica. Prueba de inmersión en agua, que no es tan rápida, tarda unos 9 días. Tetrazolio es rápida. Y primer conteo anticipado. Está bien. Bueno, desborrando un poco de la semilla. ¿Hay alguna pregunta más? Levanten la mano, prendan la cámara, y si no... Bueno, se ve que estamos medio en tiempo, ¿no, Violeta? Sí, sí, ya estaríamos más o menos en tiempo, Fer. Así que bueno. Si te parece, podemos recordar la próxima charla. Nos queda un último seminario, que para que lo tengamos en cuenta, va a ser un miércoles, no un viernes. Va a ser el 21 de octubre. Nos va a hablar Evangelina Stancic, que es becaria. Están viendo acá el flyer, ¿no? Sí, sí, perfecto. Es becaria de INTA CONICET y nos va a hablar sobre la situación del tizón tardío de la papa en el cinturón hortícola de Rosario, que es el tema de su tesis. Así que, bueno, los esperemos todos y nos juntaremos de vuelta para ese evento y le estaremos también mandando por mail recordando la invitación. Así que, bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto por este año. Bueno, muchas gracias, lamento que gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muy bueno. Gracias. Muy buena la presentación, Miriam, gracias. Cortada con... Bueno, pero son problemas que surgen. Exacto, no hay problema, Miri. Se pudo solucionar. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, muchas gracias. Bueno. A vos, Miriam, gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam, un abrazo. Felicitaciones. Miriam. Bueno, abrazo, saludos. pronto. Saludos.